3 meses, 90 días después del inicio de las protestas estudiantiles en Venezuela, los jóvenes continúan en las calles de ese país, mientras una parte de la oposición se ha sentado a la mesa del diálogo con el gobierno y la otra persiste en que es la calle donde se va a decidir el futuro de Venezuela. Hoy dio la cara uno de los pocos militares venezolanos que han apoyado públicamente a los estudiantes y que ha estado en la clandestinidad por cerca de 80 días. Es el general retirado Rivero. Aquí lo tenemos. Hoy con 2 órdenes de captura. Propiamente, ¿por qué? Por denunciar a los cubanos dentro de la Fuerza Armada. Pronto voy a entregar unos documentos públicos que me he reservado por lo confidencial de ellos. Mi llamado en este momento a solidaridad con los estudiantes, solidaridad con los detenidos, libertad para Venezuela, libertad para todos los presos políticos, libertad para los estudiantes, libertad para Simonovic, que la tardanza de esto implica el deterioro de su salud, y a los militares de una manera u otra a que entiendan que estamos bajo un régimen que no está regido por la instancia democrática, por la instancia de venezolanos, sino por la instancia de un régimen castrocomunista. Le damos la bienvenida al señor coronel Julio Rodríguez Salas, ex militar venezolano, abogado. Fue el oficial que redactó la carta de renuncia del presidente Hugo Chávez en el 2002. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que conoce muy bien al general Antonio Rivero, el que estábamos escuchando. Usted me dice que es un hombre que estuvo muy cerca de Leopoldo López. Está muy cerca de Leopoldo López, él pertenece a la directiva de Voluntad Popular, pero anteriormente pues estuvo detenido. Pero ahora está en la clandestinidad. Ahora está en la clandestinidad porque le dictaron orden de captura porque tenía una medida preventiva por parte de un tribunal y estuvo en las manifestaciones en las cuales el pueblo salió a protestar. Y aquí está también con nosotros Djaimil, que es líder estudiantil venezolano directamente desde Caracas. ¿Cómo estás, Djaimil? Gusto en tenerte en el programa. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Dime, cuando tú escuchas a un general como el general Rivero diciendo que él está en la clandestinidad, que está en contra de las políticas del gobierno y que que está apoyando al movimiento estudiantil, ¿qué piensan ustedes? Bueno, no solamente el general Rivero el que está en la clandestinidad, también tenemos varios estudiantes, amigos nuestros, que tuvieron que irse del país por distintos tipos de amenazas. No, lo que está sufriendo Venezuela en este momento es una persecución en todas las índoles, una represión que cada vez se pasa de nivel. El día de hoy lo que sufrimos los estudiantes en la manifestación que tuvimos fue una persecución como que si todos nosotros fuésemos unos criminales, y efectivamente muchos de nosotros, los que estábamos en la protesta, tuvimos que salir corriendo y escondernos en distintas casas. Lo que estamos viviendo en Venezuela efectivamente es un autoritarismo que está tratando de consolidarse, y es la única manera en que este autoritarismo pueda sobrevivir es que nos callen nuestra voz. Quédate ahí, déjame solamente, y ahora que tú me dices callar nuestra voz, aquí está haciendo un llamamiento a los jóvenes a mantenerse firme y acusa al gobierno de no gobernar en democracia. Nuevamente, el general retirado, el señor Rivero. Adelante. A mantenerse firme en una resistencia, hacer un llamado constante hacia el régimen a que deponga su actitud desde el punto de vista y entre en una situación propiamente que camine a un cambio político y que genere la verdadera democracia en nuestro país. Una democracia donde haya justicia, porque no hay justicia. Entonces, fíjate, estamos con el estudiante venezolano Djaimil. La pregunta es, ¿cuál es el plan? Son 3 meses que llevan ustedes en la calle. Dime cuál es el plan y cómo ustedes ven que podría terminar la agresión a ustedes, porque en algún momento tiene que haber fatiga por parte del grupo estudiantil. Dime. Sí, efectivamente. Nosotros hace 2 meses y medio le exigimos al gobierno 4 puntos específicos. La primera era el cese de la represión, la cual no solamente no ha cesado, sino que ha aumentado. Y el Tribunal Supremo de Justicia sacó una sentencia hace poco donde prácticamente nos prohibía protestar. Segundo, pedimos la liberación de todos nuestros estudiantes, una liberación plena. Bueno, cada vez tenemos más estudiantes detenidos y muchos de ellos ya son privados de libertad, están presos. Pedimos que se diga públicamente que hay grupos paramilitares armados que nos están agrediendo y que hay que desarmarlos. No solamente no se ha dicho públicamente que existen, sino que cada vez hay mayor participación de estos en otras manifestaciones, como pasó el día martes en mi universidad, donde 12 personas dispararon
directamente hacia los protestantes. No sé cómo no hubo ningún caído ese día. Y cuarto, le pedimos justicia por los caídos, cosa que no ha ocurrido. No solamente no ha habido justicia, sino que han habido cada vez más caídos y cada vez más torturados en las cárceles. Claro, pero entonces 3 meses después, y tú me estás repitiendo cuáles son las peticiones de ustedes al gobierno, vemos que el gobierno no necesariamente ha contestado contundentemente esas peticiones, y ustedes siguen en la calle, y ustedes siguen bajo la amenaza y bajo los gases, y perdiendo... Bueno, entonces, la pregunta es, todos los movimientos no violentos tienen un plan, ¿no es así? Y entonces la pregunta es, ¿cuál sería para ustedes ese plan y dónde ustedes ven que es el fin? Bueno, nosotros nos pusimos 2 metas históricas. La meta es recuperar la democracia y reconciliar a Venezuela, empezando por la renovación de los poderes públicos. Entre ellos está el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene 11 magistrados vencidos, que tienen que ser renovados, y 3 rectores del CNE. ¿Cómo se logra eso? ¿Y cómo se logra eso, Yacir? ¿Cómo se logra el hecho de que un Tribunal Supremo de Justicia, como tú me estás diciendo, que por cierto me das el pie para decir que acaba de mencionar el hecho que está muy bien la instrucción por parte del señor Diosdado Cabello, que es el jefe de la Asamblea, de retirar a María Corina como parlamentaria? Entonces, ese es un Tribunal Supremo que me estás diciendo cambiarlo, y la pregunta es, ¿cómo? Bueno, con presión de calle constante. ¿Okay? Nosotros tenemos 2 armas para poder luchar esa lucha. La primera es el corazón y la segunda es la inteligencia. ¿Okay? Nosotros nos mantendremos firmes con nuestras convicciones. Por supuesto, el gobierno nacional no podemos doblegarlo mediante la fuerza bruta, sino que estamos logrando sensibilizar a toda Venezuela con nuestra lucha. No solamente a Venezuela, sino a la comunidad internacional. Ya vemos distintas declaraciones, no solamente de distintos estados como Estados Unidos, sino también el Vaticano y la Iglesia, que se ha cada vez promulgado cada vez más a favor de los estudiantes. Y es encomiable lo que están haciendo ustedes, pero ustedes son los que están poniendo en realidad las víctimas, porque hay cerca de 200 estudiantes detenidos y más de 100 de ellos han sido encausados o se han presentado cargos. Entonces, sigue el arresto. Dime. Adelante. Efectivamente, nosotros somos la voz de la conciencia del venezolano y ese es nuestro rol principal. Estamos tratando de unificar a todos los partidos que se oponen a este gobierno en una misma línea de acción. Estamos tratando de unificar a todos los gremios que se oponen a este gobierno en una misma línea de acción, para que entre todas las fuerzas vivas de Venezuela trabajan en conjunto en fin de recuperar la democracia y reconciliar a Venezuela. Entonces, si ese fin, que me parece que es encomiable, no se ve a lo largo del camino, ustedes, por lo que me estás diciendo, ustedes los estudiantes van a seguir día tras día yendo a la calle y manifestándose indefinidamente, es lo que me estás diciendo, indefinidamente. Bueno, hasta que se logre ver, o por lo menos un cambio en las políticas del gobierno, donde el gobierno demuestre que de verdad quiere construir democracia, cosa que no ha demostrado en 3 meses. Amén. O hasta que de verdad se haga una renovación sincera de los poderes públicos. Si no, lo que le espera al gobierno es cada vez más calle. Y nosotros efectivamente cada vez perdemos más el miedo, la represión ha aumentado de manera absurda, pero lo que podemos perder es demasiado grande. Y yo estoy seguro que el gobierno ha sufrido con unos costos políticos muy altos gracias a todo el nivel absurdo de represión que hemos tenido que sufrir nosotros los estudiantes. Esto ha despertado y le ha quitado la careta a este régimen que efectivamente no es democrático. Y me parece que lo que estás diciendo es más que encomiable, admirable, loable. Quédate ahí porque quiero que entonces también tú escuches lo que está diciendo el señor Aveledo, que es esa mesa de negociación oficial que está sentada, bueno, es uno de los miembros de la mesa de negociación de la MUD, que está sentado, la oposición que se ha sentado de cara al gobierno de Maduro. Fíjese lo que dice el señor Aveledo. Somos partidarios de medidas de sanciones a Venezuela, al país, que perjudiquen la economía y que perjudiquen a los ciudadanos. En cambio, y esto es muy importante, si hay una persona, un funcionario, que por violaciones a derechos humanos o por actos de corrupción transgreda la ley internacional o transgreda o se coloca en situación que según la legislación de otro país
amerite sanciones allá, por ejemplo, que congele sus cuentas, por esas cosas que pueden hacer los países en su soberanía, eso es cosa de la soberanía de los países y es una responsabilidad personal del funcionario venezolano que incurra en eso. ¿Qué es lo que está diciendo básicamente? De que él está de acuerdo en lo que dijo la señora Jacobson del Departamento de Estado, diciendo que ellos no consideran, la oposición no considera que hay que imponerle sanciones al país colectivamente, sino individualmente a diferentes funcionarios. ¿Usted qué piensa de las aseveraciones de Aveledo? Bueno, en realidad a mí me parece una gran ingenuidad sentarse a negociar con una dictadura. Para empezar por allí. Porque pero en particular sobre las sanciones de los Estados Unidos, que dice el Departamento de Estado que hay un grupo que le ha pedido que no imponga esas sanciones. Sí, efectivamente, yo pienso que las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos tenga que imponer a cada uno de los funcionarios, debe hacerlo sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Ahora, lo que no me parece a mí es que intervengan personas, tal como lo dijo la subsecretaria, que hayan miembros de la MUD que estén hablando con el gobierno de los Estados Unidos para que no se impongan sanciones. ¿Pero no cree que él fue uno de los que habló con el gobierno de Estado, con el Departamento de Estado? Yo no lo sé. Yo no lo sé, no me consta, pero seguro que fueron miembros de la MUD porque esta mujer estaba bajo juramento, o sea que si mintió está cometiendo perjurio, lo cual es un delito, una felonía grave aquí en este país. Ni los Estados Unidos quieren decir quiénes fueron los que le pidieron que no impusieran sanciones en contra de Venezuela, ni la MUD quiere decir quién de ellos fue la que lo pidió. Exactamente. Le agradezco, Aldo. Muchísimas gracias a ti también, Yacir, por estar con nosotros. Y que Dios los bendiga a ustedes y a todos los estudiantes que están en las calles de Venezuela. Gracias nuevamente. Y cuando regresemos, detalles sobre los 4 cubanos residentes de Hialeah que están presos en La Habana supuestamente por querer atentar en contra de bases militares dentro de la isla. Y está con nosotros la doctora Isabel con los 2 últimos escándalos de moda, el de la Mónica y el de la Vanessa. Ya regreso.